despido ya el programa de Carlos Valverde. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gusto de saludarlos como siempre. Empezamos una semana más triste, más complicada, más difícil, más vergonzosa. Le digo más vergonzosa porque definitivamente no puede ser que hasta ahora no entendamos los bolivianos cuál es la lógica aymara, cuál es la lógica andina. Yo creo que nos hace falta leer un poquito más de la historia. Este fin de semana hemos tenido un fracasado corredor humanitario, fracasado desde todo punto de vista. Igual no ha llegado la gasolina, igual no tenemos alimentos, igual no se han desbloqueado las carreteras. Ha quedado absolutamente bochornosa esa acción entre uniformados, tanto de policías como militares. ¿Y se acuerda usted del señor Zamora? ¿Se acuerda que él decía, yo no sé por cómo los paceños y los salteños esperan tanto, por qué aguantan? Bueno, el señor Zamora ahora ha ido a probar con quiénes se está enfrentando. ¿Ya ha escuchado usted sus declaraciones? Permítame, por favor, hacerle escuchar lo que decía el señor Zamora luego de que hubo una terrible emboscada a su vehículo que terminó quemado, que terminaron agarrando a un policía de rehén. Es una cosa impresionante que, claro, el señor Zamora piensa pues que estamos en el Chaco, ¿no? El Tarija, en su Chaco. Todo tranquilidad, paz, serenidad, amor, vino, erque, ¿no? Decir, no, estamos en los Andes. A ver, vamos a ver, escuchemos su audio. Emboscada en Copata, y bueno, ha habido un poco de desorden con Cuidacapi. Ha habido un poco de desorden ahí. Hemos tomado la decisión que para cuidar la vida de los civiles y todo el personal hemos decidido retroceder porque había dinamitazos. Ahí he perdido un poco de contacto yo con la caravana y fue cuando hubo preocupación por mi persona, pero ya estoy bien, ¿no? Nos emboscaron ahí en Copata con piedras, gente de un lado, del otro, adelante. Había periodistas ahí que ahora no sé dónde están. Hubo un poco de desorden porque empezaron a retroceder los cisternas, camiones, vehículos, y nosotros también empezamos a retroceder porque lo primero es la vida, y tomamos un camino alterno porque tampoco podíamos retornar por el mismo camino que estábamos yendo, por el camino hacia la ciudad de La Paz. 2 emboscadas y ahorita seguimos en un lugar que estamos en peligro, ¿no? ¿Ha sentido usted en riesgo su vida en estos incidentes que ha tenido? Claro, en este momento corre mi vida a riesgo. Esa era la percepción de nuestro ministro Zamora. Yo la verdad es que me produce hasta ternura, ¿no? Porque es una visión cándida de la realidad, es una visión cándida de quién es el aymara, es una visión cándida de quién es el andino, ¿no? Es una visión muy tierna de quiénes somos. No, el andino, el aymara, es curtido en 1000 batallas. Hasta el clima lo curte al aymara, hasta el frío. ¿Ha visto usted cómo han dormido en la nieve? Se han envuelto en plástico, papel, periódico, cartón, y han dormido bajo la nieve. Yo quisiera que hagamos un poquito de memoria, porque me parece que estos jóvenes, definitivamente son más jóvenes que yo, de hecho estos jóvenes no le han dado una miradita a la historia, pero a ver, nos acordaremos un poco. Empezaremos por la guerra del gas. En la guerra del gas, póngame imágenes por favor en pantalla dividida, don Gonzalo Sánchez de Lozada cometió un error. Por si acaso había gasolina, había comida, había verduras, había pollo, había absolutamente todo. Pero don Gonzalo de Lozada tuvo un error. ¿Cuál fue su error? Poner un impuestazo. Eso enfureció a la gente y además la posibilidad de decir que él iba a vender gas a Chile. Eso enloqueció a las masas. Aquí, andinas, aymaras, enloqueció. Él se perpetró ahí en su espacio y dijo, no voy a renunciar. Una y otra vez, acérquese un poquito, no voy a renunciar. ¿Se acuerda usted lo que vivimos?
Hace poco la tuve aquí a María Calcina, madre de uno de los jóvenes que murió en esa ocasión, que pasaba por ahí y regaló su sangre, su vida. Y otra madre más sentada en esta mesa. Un error cometió Gonzalo Sánchez de Lozada. Puso un impuestazo y demoró, sacó las fuerzas, sacó la policía, sacó los militares, se enfrentaron entre ellos, luego se enfrentaron al pueblo, subieron al alto, mataron gente en el alto y él estaba, yo no voy a renunciar, no voy a renunciar. ¿Se acuerda usted? Bueno, ese fue un evento donde los bolivianos, particularmente los paceños, entregamos la sangre de nuestros hijos para una reivindicación. ¿Qué sucedió luego? Vamos a ver, cámbieme las imágenes y póngame las imágenes de lo que sucedió. Ay, qué horror, Dios mío, dinamita lanzaban a la Plaza Morelia, me acuerdo. Véngase aquí. Luego sucedió algo peor todavía, ¿no es cierto? Pasaron después de eso 20 años y don Evo Morales cometió un error. No respetó el 21F. ¿Se acuerda usted? Otro momento de confrontación. Cámbieme las imágenes, póngame el momento de cuando fueron los pititas los que salieron a las calles, tomaron las calles de la ciudad de La Paz, tomaron todos los departamentos, bloqueando con sus pititas. Repito, había gasolina, había comida, había verduras, había carne. No teníamos problemas. Pero cometió un error. ¿Qué error? No respetar el 21F, decisión popular. ¿Y qué hicieron los andinos, los aymaras y en este caso también todos un poco los paceños? Los pititas fue una representación también de la clase media y la clase acomodada, zona sur, Sopocachi y todo, se levantaron. Un error cometió don Evo Morales. Y enojó a los andinos, porque nosotros somos los andinos, los collas como nos conocen, ¿no? Bueno, vamos al siguiente evento. Entró doña Yanine Áñez, a tropezones, a topatolondras, pero entró doña Yanine Áñez. Cometió un error, no llamar a elecciones, e inmediatamente el pueblo de nuevo se sublevó. Y ahí tenemos los muertos de Sencata y Sacaba, ¿recuerda usted? De nuevo nuestros hijos, nuestros hermanos entregaron su sangre por esa lucha. Y sabe que eso hubiera sido 10 veces peor, pero le llegó, no sé si de Dios, pero le llegó la pandemia a Yanine Áñez. A partir de eso se estableció una cuarentena, todos a sus casas, y eso hizo que de pronto su gobierno se mantuviese un poquito tiempo. ¿Qué hizo? No llamó elecciones, un error. Había gasolina, había comida, había carne, había verduras, había todo. Ella cometió un error. ¿Me dejo entender? Este pueblo no perdona un error. Este pueblo es demasiado aguerrido. Si no, pregúntele al imperio incaico. Los aymaras terminaron sometiendo al imperio incaico, aliándose de alguna manera con el conquistador para que el imperio incaico se desmoronara. ¿O usted vio aquí ahora a alguien del imperio incaico? No, pero de lo aymara continúa. Y ahora le pregunto otra cosita. ¿Los españoles lograron someter a los aymaras? Tampoco, ¿no? Una repasadita a la historia, no cuesta mucho, es bien bonito, es como leer un cuentito. Y uno se entera ahí con quiénes está hablando, contra quiénes está actuando. ¿Sabe contra quiénes? Contra ellos. Póngamela por favor en este momento a Vilma Colque y escuche. Los psicólogos escuchamos para analizar sus verbalizaciones, sus emociones, su percepción de vida, su perspectiva, todo. Escuche, ellos son. En cuanto el gobierno dicte o dé esta carta en blanco o estado de sitio, todos debemos de salir a los puntos de movilización, ya sea bloqueos, ya sea concentraciones, a las calles, como mujeres y como varones con nuestros hijos. Si el gobierno central de Rodrigo Paz, incapaz
quiere disparar, que nos dispare y nos mate con todos nuestros hijos y hijas. Y si una mujer está embarazada, también entonces que nos mate a esa mujer embarazada igual. Si tanto nos odian, si tanto nos rechazan a los verdaderos dueños del Estado. Si tanto nos odian, si tanto nos rechazan, ¿a qué voy? ¿A dónde voy? Porque usted dirá, por Dios, le estás haciendo una oda al pueblo aymara. No, solamente estoy tratando de que las autoridades que tenemos ahora se ubiquen un poco. Los veo absolutamente alejados de la realidad, sin entender ante quién están en la lucha. Es como que a mí me digan, anda a pelear con los árabes, no tengo idea, ¿no es cierto? No sé ni qué van a hacer, ni nada. Así los veo, tomando equivocadas determinaciones, lentas determinaciones. O sea, hemos pedido que se rebajen el sueldo hace 6 meses, y ahora cuando las papas queman, me voy a rebajar un poquito mis... No, los veo totalmente desorientados. Yo no sé quién los asesora, y ya lo he dicho, algún extranjero, o no sé, de repente algún chapaco también. Pero hay que conocer al pueblo aymara, hay que conocer, llamen a gente que tiene alguna cercanía para saber cuál es su lógica y cómo se puede llegar a un acuerdo y a una negociación, porque el aymara no es intolerante, el aymara no es, se puede sentar y llegar a un acuerdo, pero por lo menos pues tengan gente que les ayude a entender un poco su cosmovisión. Alguna vez yo decía acá, el aymara es tan diferente a nosotros que para él el futuro está atrás, porque no lo puedes ver. Mientras que el presente está adelante, porque tú ya lo has visto y ya sabes qué es. A ese nivel de diferente es la lógica andina. Entonces, por Dios, contraten gente, pónganse un equipo, no de argentinos, pónganse gente que pueda interpretar los requerimientos y depongan actitudes todos para que se llegue a un acuerdo. Un estado de excepción, lo único que va a hacer es, sí, poner freno, pero sin duda vamos a derramar sangre. ¿Sabe por qué? Porque demoró demasiado. O sea, como todo, no sé, este gobierno demora para todo. No quiero hacer referencia de dónde viene nuestro presidente, pero demora para todo. Se tarda, se atrasa, pasan 6 meses, 4 meses, 25 días y no toma acciones de inmediato. Así no se puede, así no se va a poder. Aquí se necesitan las cosas inmediatas, porque va creciendo, esto va creciendo. Es como al hijo, que cuando hace algo, tú no lo reprendes a tiempo, crece. Y eso es lo que ha pasado ahora. Hemos dejado que crezca esto de una manera espeluznante. Y ahora veremos cómo se puede sostener. Yo estoy a punto de tomar contacto con uno de nuestros asambleístas, diputado, porque la ley Copa, que era la ley que le ponía varios candados a la posibilidad de hacer un estado de excepción, esta ley que fue consensuada entre Janine en algún momento y Eva Copa para que no haya una confrontación. Eva Copa lo que quería es que no se haga estado de excepción para sacar a las Fuerzas Armadas y se mate a todo el mundo, y logró hacer esta norma. Bueno, ahora esta norma que tenía un candado, de alguna manera se ha ido habilitando ese candado. Estoy con Alejandro Reyes, diputado, que ha sido el personaje del día. Alejandro, has estado en todos los medios explicando un poco todo lo que se está viviendo, dándonos luces. ¿Cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, querida Verónica. Un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo y escuchando esta noche. Bueno, realmente lo que podemos decir es que esta ley Copa ha sido hecha al calor del momento político del 2020, con la intención, por supuesto, de evitar de que la presidenta en ese entonces, Janine Áñez, pueda dictar un estado de excepción. ¿En qué sentido? El estado de excepción más bien lo que busca no es ir en contra de la ciudadanía, no es privar de libertades, no es privar de cualquier tipo de abastecimiento o confrontar a la población.
lo que busca más bien, y es un mecanismo de defensa de las democracias de un Estado, es más bien tratar de preservar la vida y las garantías de la mayoría de los ciudadanos cuando se ven amenazados por grupos irregulares, por armamento irregular, por convulsión interna, por amenaza externa, que puede ser una guerra, o por amenaza interna. Entonces, esa es la lógica de un Estado de excepción. Pero esto es a partir de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Con la presencia de las Fuerzas Armadas. La presencia de las Fuerzas Armadas justamente tiene que ver también con el control y la seguridad interna y el control y la seguridad de las fronteras, además de una posible guerra. Por eso las Fuerzas Armadas en todos los países tienen también la misión del resguardo de la ciudadanía en el mecanismo interno democrático, no solamente en el plano externo de la guerra. Entonces, ¿cuál es la función hoy que podría existir si se llegara a ser un estado de excepción? Justamente garantizar las vías para que fluya alimento, abastecimiento, combustible, medicinas, Ale, querido, Ale, ambulancias, eso suena muy bonito, es garantizar, han querido hacer un corredor humanitario y han terminado quemando. O sea, ¿ustedes creen que a partir del estado de sitio va a ser como mágico y todo va a cambiar y se van a abrir las puertas y todos van a... En realidad esto es un dar bandera roja, o sea, un banderazo para que se pueda abrir fuego contra el pueblo. Yo creo que estás muy equivocada, Verónica. A ver, aclárame. Primero decir que este corredor humanitario ha sido una provocación del gobierno de la policía, todo lo contrario. Todos hemos visto que las imágenes, los violentos eran ellos. ¿Quiénes tiraban piedras? ¿Quiénes estaban con municiones? Sí. Era, por supuesto, la gente que estaba enfrente de la policía. La policía no ha llevado armamento. De acuerdo. ¿Y por qué crees Entonces, que con un estado de sitio no va a cambiar su actitud? El accionar profesional de la policía de contención, que ha sido realmente profesional. Yo creo que hay que sacarse el sombrero por la policía y las Fuerzas Armadas ahora y en otras ocasiones, y por supuesto cuando exista, si es que se llegara a ser un estado de excepción, por supuesto que la lógica no es pues disparar contra la población, es contener. Esa es la realidad. ¿Cómo se Grupos contiene? irregulares, imagínate tú, y la pregunta te la podría hacer a ti, Verónica, ¿cómo contienes tú a esos grupos que han salido en imágenes con rifles, con ametralladoras, armamento de absoluta categoría que no tenemos ni siquiera en el país? ¿Cómo se los contiene? Eso te pregunto. Yo creo que tiene que ser justamente con el mecanismo que te entrega la Constitución, si no, no estaría en la Constitución. Si no, no tendríamos un mecanismo como el estado de excepción en una Constitución y además en otras constituciones democráticas. Por eso también hay controles y equilibrios. Pero a ver, yo te reitero la pregunta, y tú sabes, Ale, que yo te aprecio muchísimo, respeto tu profesionalismo, para mí eres uno de los diputados más solventes intelectualmente por tu formación, por tu carrera política, te conozco. Pero yo te pregunto, Ale, así con el corazón en la mano, ¿contener quiere decir disparar? Porque si tú estás yendo a enfrentarte a estas personas que están armadas, como tú dices, con un armamento que ni siquiera nosotros tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ir y a esos violentos que no han dejado ni hacer un corredor humanitario, los vamos a ir a contener. ¿Cómo? ¿Disparar para que se calmen? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Pero la pregunta entonces está mal formulada, estimada Verónica. Dime. ¿Tenemos que dejar que estos violentos entonces se sigan entrando hasta nuestras casas? ¿Tenemos que dejar que ellos tomen el poder como lo han hecho muchas veces atrás? Por eso las democracias tienen justamente estos mecanismos de protección, porque siempre existen amenazas de guerra o amenazas internas. Si no, los países no estarían locos y tendrían pues estado de sitio. Este no es el único país donde hay estado de excepción, Verónica. Hay en todos los países, claro que justamente sí, para preservar la vida de la mayoría de la gente. Y en otros países hasta van los con la lógica azules. De que el estado de excepción en ningún punto te dice vaya a disparar primero y luego pregunte. Eso no está en los 4 artículos de la Constitución. Lo primero que te dice es garantizar la vida, garantizar, por supuesto, el Estado de Derecho. Entonces, obviamente aquí no podemos pues pensar que los militares o los policías van a salir a disparar primero. Tienen que contener, por eso son militares de formación y de profesión.
si no sería cualquier persona con pistola. Obviamente aquí hay mecanismos también de control desde la Asamblea Legislativa. La propia Constitución así lo dice. 72 horas después de que se declara estado de excepción, tiene que ir a la Asamblea Legislativa y ahí hay mecanismos de fiscalización. Por eso, también, dentro de lo que marca los 4 artículos de la Constitución, se podría hacer una ley complementaria. ¿Qué han hecho con la ley Copa? Han hecho una ley absolutamente abusiva en la cual no se puede, bajo ningún criterio, hacer un estado de excepción, justamente para permitir que esos grupos irregulares tomen por asalto el Estado. Entonces, obviamente aquí hay que dejar de lado lo políticamente correcto y ver las cosas como son. Son grupos violentos, financiados en su mayoría con armamento irregular, y la forma de contener tiene que ser pues a través de las fuerzas legales del Estado. Y esas son pues policía o fuerzas armadas. Bueno, mira, nuestras Fuerzas Armadas están absolutamente capacitadas. Yo he visto cuando se han trasladado a Haití, por ejemplo, y era admirable el trabajo de ellos. Desarmaban mafias, desarmaban todo, que se quedaban los franceses, los americanos, sorprendidos con las Fuerzas Armadas. Tenemos un equipo maravilloso. Ahora, ¿tú crees que esto, que ya se ha aprobado en detalles, no, en grandes, cierto? Esta ley, esta abrogatoria se ha aprobado en el Senado. Ya. Mañana pasa a diputados, donde seguramente vamos a tener la mayor cantidad de votación y vamos a abrogar esta ley. Quedan entonces los 4 artículos de la Constitución que son lo suficientemente detallados, porque además hay que decir, es una Constitución de Evo Morales. Él hizo la Constitución pensando en un estado de excepción bajo su lógica, y obviamente los 4 artículos son lo suficientemente detallados como para programar un operativo de estado de excepción. Pero eso no significa que el presidente vaya a dictar estado de excepción mañana o pasado. Esa es una atribución del presidente y tiene sus mecanismos de fiscalización, como te decía. Él pasa por la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa tiene que velar por ciertas garantías, por cierto cumplimiento, tiene que tener una normativa, en este caso, la aprobación bajo la normativa, bajo la Constitución, de las 72 horas como corresponde, y tiene una vigencia y no se puede repetir. Son máximo 100 días y no se puede tener un estado de excepción o 2 en el mismo año. Entonces, obviamente aquí hay un mecanismo. ¿Y qué nos garantiza que después no vuelva lo mismo, no estemos igual? O sea, lo que ustedes están haciendo entonces, entiendo, es hacer un paréntesis para poder entrar sin este tipo de presiones a una negociación, a un acercamiento, a atender puentes mediante esto. Así quiero entenderlo. Mira, yo creo que el presidente ha sido claro, Vero, al decir de que se va a extremar el diálogo hasta el final. Sin embargo, aquí también hay que hacer cumplir la justicia y por eso hay un Estado de Derecho. Quienes han llamado al derrocamiento del presidente, quienes han producido 4 muertes, hay autores intelectuales y materiales de 4 decesos que hemos tenido de gente que ha fallecido por culpa del cerco que se le ha hecho a la paso del bloqueo. Ellos tienen que enfrentar a la justicia. Para eso tenemos también Ministerio Público y para eso la Constitución también garantiza los derechos de la mayoría de la gente. Eso no puede estar disociado de que tiene que haber un diálogo. Y el mecanismo de control en el momento, si es que hubiera un estado de excepción, es la propia Constitución y la Asamblea Legislativa, que actúa como un fiscalizador también. En todo caso, vuelvo al punto, es un mecanismo de cuidado, de evitar cualquier tipo de conflicto mucho mayor. Esa es la realidad de los estados. Para eso se ha hecho un estado de excepción o de sitio en las democracias modernas. Muy bien, ahora nosotros, ¿tú calculas que cuando la siguiente semana pueda llegarse a esto o en esta semana? Es una decisión del presidente. El presidente, si lo ve necesario, dictará un estado de excepción, irá a la Asamblea Legislativa. Pero si no lo ve necesario, este candado, que es la ley Copa, que era innecesaria absolutamente, deja abierto el estado de excepción en el resguardo de los 4 artículos de la Constitución. Entonces, si no se usa ahora, probablemente no se use nunca, o probablemente en un próximo gobierno lo utilizarán. Sin embargo, se libra la democracia, se libra en este caso la burocracia
para el trámite excesivo que evitaría ¿no? que no se haga un estado de excepción en un momento crítico de un estado, o en este caso en el momento en el que posiblemente estamos hoy. Sí, y bueno, en todo caso ustedes ya le han dejado el camino llano, el camino allanado para que si quiere tomar esa decisión, ustedes ya le han habilitado el tema. Pero ¿y cómo cómo están las bancadas? ¿Qué tal está en este momento, no sé, la unidad? ¿Ha sido mayoría simple, 2/3, unanimidad? ¿Cómo ha sido aquello? Mira, en el Senado creo que ha sido más de 2/3, porque creo que hay consenso absoluto de que estamos en un momento crítico y que se necesita cierto resguardo de la Constitución para llegar a evitar un problema mucho mayor, es decir, para evitar una convulsión que pueda terminar en una posible hasta guerra civil. Entonces, por supuesto que el resguardo de la Constitución prevé estos mecanismos. La gente entiende la gravedad que estamos viviendo prácticamente en La Paz. Ya son 25 días de cerco, donde tú sabes, Vero, no hay comida, no hay medicina, se han muerto 4 personas, entonces por supuesto que estamos en un estado prácticamente de guerra. No hay gasolina, deberíamos tener ya una emergencia. No tenemos absolutamente nada, imagínate tú, los transportistas sin gasolina hacen bloqueos para que llegue la gasolina, que no llega porque está bloqueada. Sí, entonces hemos llegado a un punto de psicosis colectiva y absoluta que no tiene sentido. Por eso hay que recuperar el Estado de Derecho, hay que recuperar a la ciudadanía de este estado de shock en el que estamos, pero solamente lo vamos a hacer dentro del marco de la ley. Entonces, Senado ha sido con mayoría. ¿Cómo está diputados? ¿Cómo están las bancadas en este momento? Mira, yo creo que, como te decía, en el Senado se ha logrado más de 2/3. En diputados vamos a tener una cifra parecida, porque tenemos conciencia de la gravedad que estamos enfrentando hoy en Bolivia y en La Paz especialmente. ¿Qué dirán, no? ¿Qué dirán los diputados que son de afuera y ven esto? Que nosotros un poco estamos acostumbrados, debemos estar impresionados. ¿Qué te comentan? Se deben asustar de lo que estamos viviendo. Mira, la gente está realmente muy preocupada, ¿no? Y nosotros que tenemos alguna relación con autoridades a nivel internacional, te comento que muchos también han pasado por esto. Nosotros hemos conocido parlamentarios del Ecuador, que tú sabes que han estado y están algunas regiones en estado de sitio en el Ecuador, justamente por el crimen organizado. Han matado a un candidato presidencial en el Ecuador. Entonces, imagínate el nivel de violencia y los mecanismos que tienen que tener ellos como Estado para proteger a la ciudadanía del crimen organizado y para que las Fuerzas Armadas también puedan actuar dentro del marco de la ley. Entonces, conocemos también qué es lo que está pasando en los países vecinos. No queremos llegar a esa etapa, no queremos llegar a un punto de parecido, y por eso tenemos que actuar cuanto antes. Tenemos que ponerle fin a estos grupos irregulares y al desafío al Estado que le están haciendo hoy. El presidente ahora ha lanzado la posibilidad de bajarse los salarios, tanto él como los asambleístas. Entiendo yo que él ha tenido esta iniciativa en lo que respecta a su persona y a su gabinete de ministros. El resto de las instituciones son autónomas. Seguramente llegará el momento del debate cuando acabe este conflicto y ahí pues tomaremos su posición, pero me parece una medida propia de él, es un desprendimiento del presidente, y habrá que ver qué es lo que sucede en las otras instituciones, habrá que ver qué es lo que sucede en el plano subnacional, en las regiones. Eso lo tendrá que definir cada órgano del Estado. De todas maneras, yo pienso, y si puedes transmitírselo, hazlo, que han demorado demasiado en tomar acciones, en tomar medidas, en responder. Esto del sueldo debería haberse hecho al principio. Muchas cosas han demorado demasiado. Lo ha reconocido Zamora, ha dicho que estaban apostando a que esto se desgaste, pero los desgastados éramos los paceños porque no teníamos comida, no tenemos gasolina. Los desgastados es el pueblo y está cada vez más furioso. Entonces, un terrible error, creo yo, político, táctico político. Mira, Vero, yo difiero mucho con respecto al tema de los sueldos. Es más, hoy hizo ese anuncio el presidente y la COP inmediatamente sacó un instructivo diciendo que no les importa, que para ellos no es el problema del sueldo. Entonces siempre ha sido un pretexto para generar una mayor convulsión. Ahí teníamos un senador suplente que ha hecho consigna de ello y resulta que ahora ese no es el problema.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el presidente, la democracia, las instituciones. Ahí está el problema para quienes hoy no quieren vivir en democracia y quieren vivir en conflicto social o quieren que vuelva Evo Morales. Por eso cualquier pretexto es bueno. Un día dirán no nos gustan los sueldos, mañana dirán no nos gusta la prensa y vamos a hacerle caso a todos los que amenazan la democracia. Me parece que no es correcto. Por eso hay que ir por la institucionalidad. Este país tiene que recuperar sus instituciones, tiene que tener un órgano ejecutivo respetable, tiene que tener una asamblea legislativa respetable y digna, y tiene que tener una prensa digna, y tiene que tener instituciones de verdad. Si vamos a atacar a las instituciones porque no nos da la gana de cumplir hoy o mañana, vamos a vivir en la ley de la selva, y eso es lo que quieren ellos. Por eso yo critico mucho cuando la gente cubre a estos personajes que de frente le han dicho a la población que quieren derramamiento de sangre, que quieren que se vaya el presidente, que quieren acortar el mandato, que quieren que suba Lara. Todo eso ha generado el caos en el que estamos. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que hacer un mea culpa y decir si realmente todo lo que ha pasado en este tiempo ha sido lo correcto, y revisar también cuáles son nuestros principios democráticos fundamentales para que esto no vuelva a suceder. Yo creo que los violentos no deberían tener cobertura. Yo creo que a quienes están en sedición y buscando muertos, me parece que tampoco son creíbles. Y este relato también ya lo hemos vivido, estimada Verónica. El 2003, el 2019, la violencia generaba estos muertos y después le echaban la culpa a las instituciones. Yo creo que la gente hoy ya no cree eso. Ya sabemos cómo han actuado durante mucho tiempo. Por eso este país necesita justicia y verdad. Verdad al decir las cosas como son, y justicia al pedir sanciones para quienes se han comportado de la manera violenta, antidemocrática, y que han producido estas muertes y que deben tener una sanción ejemplar. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias por esa información. Ya sabemos entonces que el camino está expedito si se fuese a tomar esa decisión final de parte del presidente. Te mando un abrazo gigante, gracias. Muchísimas gracias, Vero, un saludo cordial. Chao, hasta cualquier momento. Bueno, clarísima la explicación del diputado. Él está activo, es un hombre muy querendón de su patria, de su tierra, y creo que él está trabajando en eso profundamente. Además, es joven y él ve. Yo creo que a ninguno de nuestros hijos les gusta vivir esto que estamos viviendo, esta confrontación, esta crisis, esta falta de alimentos, esta desesperación. No es justo, no merecemos nada de eso. Una pausa muy breve, ya regresamos. Regresamos, me encanta porque aquí están las dos Bolivias viéndonos, gracias a Dios. Una de las Bolivias me dice, esta señora da cobertura a los violentos. Dice, esta señora da cobertura a los violentos, bloqueadores, flojos, delincuentes. Evo Morales formó todo eso para robar el país, me dice una persona. Otra persona me dice, has convertido tu entrevista en una chacota con el diputado Reyes, y lo peor es que el ímpetu que tuviste al inicio de la entrevista se fue. Creo que te orinaste de susto. Dice, interesante porque de alguna manera todos tienen derecho a decir su voz. Yo no acostumbro a asustarme, ya estoy muy vieja para asustarme, pero yo creo que está claro lo que viene y no somos tontos ni somos chiquillos. Sin embargo, siempre hay voces que dan oportunidad, nuevas alternativas, que tienen nuevas ideas. Voy a dar la más cordial bienvenida al diputado Segarra, a quien saludo muy cordialmente. Buenas noches, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas noches, Verónica, un saludo cordial a través de tu medio a toda Bolivia y especialmente a esta bendita ciudad de La Paz y el Alto. Bueno, hoy día has dado una alternativa muy particular a todo lo que se está viviendo. Además que se ha dado gran cobertura en los medios de comunicación porque creo que han escuchado como una opción interesante. ¿Podrías plantearla en el programa, por favor? Cómo no, Verónica. Bueno, nosotros hemos visto ya una situación muy difícil que está viviendo la ciudad de La Paz. No puede ser que los ciudadanos de esta bendita tierra de La Paz y del Alto sean prisioneros en su propia casa. No puede ser de que no pueda
existir ya medicamentos en las farmacias, oxígeno en los hospitales. Además de eso, la canasta familiar se ha elevado sustancialmente. Eso es preocupante. Un pollo cuesta 120 bolivianos, el kilo de carne 170, 180, no existe verdura, fruta. Es decir, que la ama de casa y el ciudadano de a pie sufre todos estos desmanes que está ocasionando este conflicto. Y eso llega al estómago y al bolsillo de la gente. Nosotros estamos sumamente preocupados en ese aspecto porque hay gente que vive del día y que tiene que pagar sus deudas en el banco, que además de eso tienen parientes enfermos y además tienen que hacer su vida normal y cotidiana en esta ciudad. Y nosotros estamos viendo que eso no se puede desarrollar. A consecuencia de todo esto hemos hecho un planteamiento claro y concreto. Nosotros creemos que los ministros han cumplido ya su ciclo, que los ministros ya en un periodo constitucional, siempre el primer equipo ministerial es un equipo fusible. Sí, siempre se dice eso en política. Los ministros ya deben renunciar, los ministros ya no tienen posibilidad de entablar una negociación porque ya no son creíbles. Los ministros en realidad han perdido esa confianza de la gente, de los sectores sociales y del pueblo. Ha habido ministros que no han tenido ninguna experiencia en sus despachos. Son ministros que en realidad se estaban bautizando recién con la política. Hoy día el presidente tiene la responsabilidad de poder nombrar un nuevo equipo ministerial para poder emprender un diálogo sincero con nuevos actores y además de eso también hay que ver la vereda del frente. En la vereda del frente hay una dirigencia que en realidad ha hipotecado, ha vendido sus ideales, sus principios, como es el señor Argollo y su dirigencia desde la Central Obrera Boliviana. Muestra de eso es de que nosotros hemos visto que en realidad han habido sectores que se han desmembrado de la Central Obrera Boliviana. No se sienten representados. Esto ha ocasionado de que la dirigencia ha utilizado estos sectores para fines de personales y de apetitos de grupo, para romper la democracia. Esta dirigencia también debe renunciar. Tu propuesta es que todos renuncien, renuncie todo el gabinete en pleno, renuncie la gente de la Central Obrera y se queden el presidente y nuevos protagonistas para iniciar una negociación. ¿Cómo lo tomó la gente del Ejecutivo? Efectivamente. Hoy día lo que hay que hacer es que el Poder Ejecutivo Te escucho. Efectivamente, hoy día lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, tomar su papel histórico que ha tenido siempre como primer poder del Estado. El Poder Legislativo, es decir, el Legislativo, tiene que tomar su papel protagónico como primer poder del Estado para tender puentes de diálogo entre el Ejecutivo y la sociedad civil. Esto debe ser garantizado por la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos. Además de eso, el Poder Legislativo tiene los mecanismos y las comisiones para poder dar este diálogo sincero y este diálogo despojándonos de apetitos personales y viendo lo grande, viendo el país. Hay que desarmarnos espiritualmente, Dios nos tiene que tocar el corazón para encontrar soluciones pacíficas y no llegar al derramamiento de sangre como está buscando Evo Morales y los masistas en este movimiento. ¿Tú crees que un estado de excepción, ¿tú crees que un estado de excepción podría generar derramamiento de sangre? Antes de llegar al estado de excepción, tenemos que intentar hasta lo último como este diálogo. La democracia tiene sus mecanismos constitucionales como este estado de excepción para poder poner orden en las ciudades donde en realidad hay una confusión entre la libertad y el libertinaje. Ahora... hay gente
que necesita que vuelva el orden, la paz y la armonía a esta ciudad, que es la mayoría, el 85%. Te digo con toda honestidad, me parece una propuesta muy interesante. Es como limpiar la mesa, empezar de cero y que todo sea de nuevo, ¿no es cierto? Es como ya, borrón y cuenta nueva. Pero mi pregunta es, ¿ha habido alguna reacción de parte del Ejecutivo? ¿Ha habido alguna reacción de parte de las organizaciones sociales para poder aceptar esta medida? ¿Estás armando la posibilidad de acercarte y hacer estas propuestas? Efectivamente, he conversado con muchos diputados, con muchos presidentes de comisiones para poder dar el paso inicial. Hemos charlado también con el presidente de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. No he tenido suerte, pero con el de senadores sí. Hay una aceptación en la idea. Quieren ellos verla a fondo para ver esto. Hemos hablado también con parte de la Iglesia Católica, algunas iglesias evangélicas, sí, y todos están en la tarea de querer poder pacificar y brindarse como puente para poder solucionar esto. Nosotros creemos de que tiene que el presidente ya pisar la realidad del pueblo paceño, alteño y boliviano. No puede estar aislado ya de esta realidad. El presidente ya tiene que empezar a tomar acciones y decisiones. Sí. No puede ser un presidente tibio en esta situación. Sabían a lo que se metían, sabían el país que tenían ellos al frente y qué país tenían que encontrarse. Entonces, hoy día lo que se tiene que hacer es ya poner las cartas ya sobre la mesa y que el Poder Legislativo pueda hacer este puente. ¿Por qué digo el Poder Legislativo? Porque van a llegar las leyes al Poder Legislativo. Claro. Y lógico, y el presidente tiene que decirnos claramente, decir, quiero ir por aquí, quiero esto para Bolivia, esta es mi propuesta, estas son las leyes. Hacer esto abiertamente. Dime, ¿cómo está el Parlamento? ¿El Parlamento está unido? ¿Tienen una mayoría en la posibilidad de que tuvieran que hacer algunas normas, leyes, en fin? ¿O está disgregado como parecía en principio? Bueno, ahora los parlamentarios hay una ansiedad de servir al país, de poder reorganizar el país. Se han asustado un poco. Sí, además de eso te digo, han perdido ya, digamos, el mando ciertas bancadas porque se ha empezado a configurar el Parlamento a través de las regiones. Son los departamentos hoy día los que mandan, porque yo te digo, Verónica, hay otra cosa bien cierta y real lo que va a ocurrir en el país. Ya está la revolución autonómica entre nosotros. Por eso Santa Cruz está planteando una negociación departamental, lo mismo que hemos hecho nosotros y así mi planteamiento desde el principio. Hay que hacer una negociación departamental con las instituciones político y administrativas en cada departamento, con los municipios, por ejemplo en Potosí con los 42 municipios, con los cooperativistas, transportistas, campesinos, con los empresarios privados, es decir, con toda la gente, para que la agenda vaya a cada departamento y se tenga una radiografía cabal del país y desde ahí se empiece a demandar las necesidades que tiene cada departamento. ¿Por qué tenemos que dar nosotros esta atribución a una institución donde esa institución no conoce absolutamente nada de la realidad boliviana? Es decir, el señor Argollo no conoce lo que ocurre en Tupiza, Villazón, Cotagaita, Vitichi, no lo conoce. Entonces son esas instituciones que se dan las atribuciones de querer truncar un proceso democrático. ¿Y qué piensan ustedes? Tú eres un diputado potosino, ¿cierto? Y ves aquí todo el mundo aymara, el mundo andino, tan aguerrido, tan guerrero, tan violento en algunos casos. ¿Qué opinas? Porque en sus regiones todo es totalmente diferente. Así es. O sea, por ejemplo, yo te digo, ¿por qué yo tendría que renunciar si me pide el Alto? El Alto a mí no me ha escogido, no ha votado por mí el Alto. O sea, esto es una realidad palpable la que tenemos nosotros. O sea, nosotros somos
tenemos otro ambiente, otro tipo de trabajo, no imponemos a las malas las cosas, nos sentamos, hablamos, concretizamos y coordinamos para que nuestra región pueda salir adelante. No vamos a hacer nada pintándonos la cara para entrar en guerra entre los bolivianos. Esto se tiene que terminar. O sea, ha habido un sentimiento de poder sembrar y enraizar el racismo entre los bolivianos a partir de la política interna que ha tenido Evo. Evo ha sido una persona muy hábil que ha empezado a dividir para reinar. Y eso no tiene que ya existir entre nosotros. Bolivia, ¿de qué está cansado, Verónica? De la confrontación, del odio, la rencilla, la difamación, la calumnia, el marginamiento de otro grupo de bolivianos. Lo que nosotros queremos encontrar hoy día es un denominativo común que nos una a los bolivianos. ¿Y qué es lo que nos une? Las necesidades comunes que tenemos, la falta de agua potable, la falta de inversión que tenemos nosotros. Mira, mientras sigamos peleando aquí adentro, el mundo avanza, el mundo crece, avanza la tecnología, avanzan lugares, avanza el turismo, avanza todo y nosotros seguimos aquí trancados, peleándonos como unos niños de kinder. Te agradezco tanto, Edgar, y te agradezco por la propuesta para el país, que me parece muy interesante. Ojalá prospere y ayude para que se tiendan puentes y se resuelva esto. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias por tu tiempo. Felicitarte, Verónica, porque tú nos das la oportunidad de poder manifestar nuestras ideas y llegar a la población. En realidad, la esencia de tu programa es la sangre democrática que está en tus venas para dar oportunidad a una información transparente y equilibrada. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Hasta cualquier momento. Chao, gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, yo me quedo un poquito preocupada porque, cambiando de tema, usted habrá visto lo que está sucediendo en Santa Cruz. Santa Cruz ha dado una especie de ultimátum. Era un ultimátum pidiéndole al gobierno que haga un estado de sitio sectorizado, un estado de excepción, llamémosle correctamente. Obviamente llegó el domingo y el gobierno no ha dado su brazo a torcer, ni mucho menos. Pero Santa Cruz, hoy en la mañana, así muertos de frío los cruceños, porque está haciendo un frío bárbaro allá con chamarras y todo, algo muy raro verlos a ellos, los hemos visto advirtiendo, convocando a jóvenes, a gente, mujeres, a todos para ir a las... A ver, escuchemos por favor. Hoy, este golpe escalonado que empezó en el occidente se traslada a nuestras tierras. Empezó en San Julián, Yapacaní, y hoy amanecimos con otro bloqueo en Guarayos. Ante la inacción de un Estado que ha abandonado su deber de garantizar el orden, como ciudadanos tomamos la posta, el restablecimiento absoluto del orden constitucional. No permitiremos que la ausencia de autoridad siga costando vidas y el futuro de nuestra gente. Nos cansamos de exigir. Hoy tomamos el derecho constitucional a transitar y trabajar libremente en nuestro territorio. Abandonado en su deber de garantizar el orden, como ciudadanos, vamos a tomar la posta. Recuperar el país es responsabilidad de todos los bolivianos. Aquí, mañana, a los pies del Cristo Redentor, a las 8 de la mañana, convocamos a los valientes cruceños para que juntos hagamos prevalecer nuestro legítimo y constitucional derecho al libre tránsito en el departamento. ¿Qué significa eso? Es que me aterroriza. ¿Qué significa eso? Es que de nuevo, lo mismo que al principio del programa, es que de nuevo nos vamos a enfrentar. Entonces vamos a ir a pegarnos unos contra otros. Sí, a ver, ¿qué dice? Dice, vamos a ir a desbloquear. ¿Y cómo se va a desbloquear? ¿Echando flores? ¿Pétalos? ¿Cómo se va a ir a desbloquear? Me asusta, de verdad, me aterroriza esto. Que venga Grover, por favor. Me asusta porque esta es una convocatoria a una confrontación. Porque decir vamos a ir a desbloquear significa vamos a ir a enfrentarnos. Pero además convoca, ya no existe esa sedición, pues ya no existe sedición en nuestra Constitución, pero de alguna manera convoca a que vayamos a desbloquear. Me asustó mucho. Vamos a ver, por favor, qué bloqueos tienen en este momento nuestros amigos cruceños. Santa Cruz, sí, esta es la parte que los perjudica,
porque Santa Cruz se ha quedado, miren, hay bloqueo acá, hágame un clic aquí, porque esto es rumbo al Beni, me parece que este es camino a Beni, hágame un bloqueo aquí, no transitable por conflictos sociales, Ascensión de Guarayos, ya, hágale clic al de atrás, este es camino al Beni, al de atrás, exacto, muy bien. ¿Qué dice ese? Dice Ascensión de Guarayos también, son 2 bloqueos, es enorme esta, es una avenida, una carretera que va hacia Beni y como usted está viendo está cerrada. Entonces, ¿qué sucede con Santa Cruz? Que también la están encerrando, no puede salir hacia Cochabamba, pero tampoco puede ir hacia el Beni, que sin duda alguna Beni y Santa Cruz tienen un comercio constante de alimentos y de todo un poco. Y aquí en Cochabamba, en este mismo que es el límite entre Cochabamba y Santa Cruz San Germán por conflictos sociales, que ya lo habíamos dicho. Acá, por favor, acá, vamos a ver, ¿qué dice? Por conflictos sociales, Rojo Camipto. Vamos a ver este otro de acá, este debe ser el de San Julián. Vamos a ver los troncos. Bueno, esa es la preocupación del Estado cruceño, ¿no? Beni ya no tiene, y Pando, ¿me muestra Pando? Por favor, un poquito más arriba, vamos a bajar, achíquelo, ya, Pando, no tiene bloqueos Pando, estos no son por bloqueos, esto es intransitabilidad por las lluvias probablemente. Beni está libre, Pando está libre, los bloqueos que habían se levantaron. Santa Cruz está empezando a quedarse enclaustrado también porque no tiene camino al Beni y tampoco tiene camino la carretera hacia Cochabamba. Los productos cruceños no están saliendo. Cuando el señor de este comité cívico dice vamos a ir a desbloquear, ¿a dónde se referirá? Creo que en San Julián también había la posibilidad de un bloqueo. Tarija está libre y por supuesto Sucre, Potosí, Oruro y La Paz, sobre todo esta parte, está totalmente bloqueada. No está bloqueada la parte de los yungas, porque parece que han llegado a un acuerdo, ¿no es cierto?, con todo lo que son los yungueños. Ellos no se sienten representados por nada que sea relacionado al Chapare, a la Central Obrera, a nada. Ellos mismos dijeron en algún momento, o a nosotros nos ven con poncho. Digo, nosotros no tenemos nada que hacer con estos señores. Por eso esta parte de los yungas, que de alguna manera nos está salvando en la llegada de pollo yungueño, en la llegada de fruta, en la llegada de verduras yungueñas, está salvando a la ciudad de La Paz. El norte de La Paz, por supuesto, que además están abandonados, está libre, pero todo está congestionado. Deben ser fácilmente unos 50 bloqueos. Eso me pregunto yo, un corredor humanitario, ¿cómo hubieran podido hacerlo? La verdad es que, habiendo estudiado seguridad, defensa y desarrollo, no me queda muy claro cómo hacer. Si hubieran 3, 4, por supuesto, puedes hacer un corredor, pero cuando son ya decenas, es casi imposible resolverlo. Esta es la realidad de nuestro país en este momento. Existe la opción de una puerta abierta para hacer un estado de excepción, que para mí sería la posibilidad también de que se derrame sangre de nosotros, los bolivianos y de nuestros hijos. La Paz ya ha derramado mucha sangre muchas veces. Hemos entregado la sangre de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, muchas veces. Esta va a ser una vez más. Yo llamo a la reflexión a todos, los de un lado y los del otro. La intransigencia que en este momento están teniendo algunos grupos sociales no es gratuita, porque todo es negociable y no podemos tener un gobierno hoy día, un gobierno mañana, luego pasado otro, este no me gusta, no, tenemos que ser sólidos, estables, demócratas. Trataremos de llegar a un acuerdo más. Tengo miedo que se dé un estado de excepción. Tengo miedo, le digo con toda honestidad, tengo miedo que de nuevo nos enfrentemos y de nuevo tengamos sencatas o sacabas, heridas que todavía no han terminado de cicatrizar y que tal vez vuelvan a abrirse. Un abrazo, hasta mañana. De optimismo en tu televisor.
el corazón.